Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como cada semana les damos la más cordial bienvenida a esta sesión extraordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Y en esta ocasión pues tenemos un foro especial de un tema muy importante y relevante para todos los que nos dedicamos, ya sea médicos o el resto de profesionales de la salud que nos siguen con el tema leucemia mieloblástica aguda. Pero bueno, en primer lugar, le voy a ceder la palabra a nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio, nuestro presidente actual de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, que tenga bien a darnos la palabra de bienvenida y de apertura de este evento. Por favor, doctor Óscar. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Martínez. El día de hoy, el 24 de marzo de 2021, tenemos la sesión extraordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. El tema que se abordará el día de hoy con dos ponentes excepcionales es sobre leucemia mieloblástica aguda. Quiero darle la bienvenida en forma muy especial a la doctora Nidia Zapata y al doctor Jorge Sierra, a quien quiero agradecer por compartir su cámara, su audio, conocimientos y desde luego su gran experiencia. Quiero también agradecerle a todos los miembros de la agrupación que se encuentran distribuidos a lo largo del país y de todas las sociedades latinoamericanas de hematología y hemostasia por acompañarnos. Les agradezco infinitamente y cedo los micrófonos al doctor Martínez para el desarrollo de la sesión. Pues bien, muchas gracias a nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio. Y como hemos comentado, el día de hoy es una sesión extraordinaria y efectivamente extraordinaria no solamente por la fecha, sino porque estamos viendo un tema que es muy relevante para el área de la hematología. Vamos a hablar de leucemia mieloblástica aguda y particularmente también por la calidad de los ponentes que tenemos el día de hoy acompañándonos. Y bueno, simplemente a manera de recordatorio, nuestra mesa directiva y el presidente que ha tenido bien, el doctor Óscar Hernández Zamudio, a darnos las palabras de bienvenida, como cada semana hemos tenido, y comentarle a nuestros invitados y a todos que pues en realidad es un evento latinoamericano, si bien es cierto es organizado por la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Es una organización latinoamericana que lo hemos llamado OLA, Organización Latinoamericana de Hematología y Hemoterapia, cuyo objetivo es la difusión de los eventos académicos que ocurren a lo largo de América Latina. Y bueno, también que habrá eventos en España, también vamos a hacer difusión de los propios a manera de que por la pandemia pues estemos mejor comunicados. Y bueno, creo que es muy relevante y halagador que diferentes colegas y sociedades de América Latina se estén enlazando a nuestros eventos. Particularmente en esta ocasión, nuevamente enfatizando y agradeciendo que una de las primeras sociedades que tuvieron a bien enlazarse con nosotros y compartir eventos con nosotros es la Sociedad Venezolana de Hematología. Muchas gracias a la doctora Raiza García, presidente, a su vicepresidente, y a toda la mesa directiva. Y bueno, no quería dejar pasar sin que vayámonos conociendo quiénes son y la próxima semana, pues, próxima sesión igualmente colocando de otras sociedades que nos están acompañando, como en esta ocasión la Sociedad Venezolana. Y agradecer, por supuesto, a la doctora Raiza y a todo su equipo y en general a toda la sociedad venezolana de hematología, y ojalá pues pronto estemos reunidos aquí en un foro pues compartiendo de diferentes nacionalidades. Igualmente, como cada vez, agradecer porque cada vez hay un grupo consistente en que nos sigue apoyando, que son los colegios de hematología, las diferentes escuelas que nos acompañan semana tras semana, los médicos residentes, los profesores titulares, agradecerles. Y bueno, para el final de la sesión les queremos mostrar cuáles son los siguientes eventos. Bueno, pero ya para dar inicio en esta sesión extraordinaria, pues tenemos dos invitados de honor. En primer lugar, permítanme comentarles que tenemos al doctor Jorge Sierra, que nos va a hablar de lo mejor de ASH de lo que se habló, leucemia mieloblástica aguda. Así que nos hablará de
mutaciones en los genes del esclerosoma. Y la doctora Nidia Zapata nos hablará del estado del arte de uno de los temas relevantes también, que es leucemia mieloblástica aguda. Y bueno, en primer lugar, estas es algunas de las credenciales para que no lo conozcan, pero bueno, creo que todo el mundo que está en hematología conoce a Jorge Sierra. Y bueno, pues las publicaciones que han hecho particularmente importante en ese aspecto, director del servicio de hematología de uno de los hospitales, tal vez no solamente de España, sino de Europa, es el Sant Pau de Barcelona. Él es su director del servicio de hematología, es presidente del grupo cooperativo de estudio y tratamiento de las leucemias agudas y mielodisplasias, expresidente de la Sociedad Catalana de Hematología, es el chair del Congreso de la European Hematology Association de Estocolmo del 2013, es revisor de diversas revistas, pues entre ellas el New England Journal of Medicine, ha trabajado en guías de manejo en leucemia mieloblástica aguda. Ustedes pueden poner en PubMed porque Sierra, iban a ver, o Sierra J, iban a ver todas las publicaciones que tienen relacionadas al tema. Así que es un honor tener esta noche con nosotros al doctor Sierra. Y vamos a tener, por supuesto, por el desfase de horario y en comprensión de nuestro conferencista, un espacio para que, terminando su ponencia, si quieren ir adelantando algunas preguntas que nos pueda apoyar en responder el doctor Sierra, y inmediatamente después regresaríamos con la presentación de nuestra colega que viene de México, la doctora Nidia Zapata Canto. Ella es médico hematólogo. Ella es egresado de un instituto muy importante en México, que es el Instituto Nacional de Cancerología. Ella además tiene la maestría en Ciencias en Administración de Hospitales y Servicios de Salud. Es adscrita del mismo Instituto Nacional de Cancerología, el Departamento de Hematología. Y bueno, la conocemos porque ella es una de las líderes no solamente del instituto, sino de México en el manejo de leucemias agudas, particularmente leucemias mieloblásticas agudas. Profesora adjunto del Instituto Politécnico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues ustedes también la conocen porque ha sido autora de un libro importante, relevante, de aprendizaje, que es sobre casos clínicos en hemato-oncología. Y bueno, pues sin más preámbulo, permito presentar a nuestro primer conferencista, que es el doctor Sierra. Así que adelante, doctor Sierra, muchas gracias. Buenas tardes, México. Es para mí un gran honor que me hayan invitado a participar en esta sesión académica extraordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Siempre que me invitan a dar una conferencia en países latinoamericanos, siempre es un placer por la gran hospitalidad que tienen y además porque compartimos la misma lengua y realmente se hace mucho más fácil. Hoy me han encargado que hable de la leucemia mieloide aguda y de cuál es el estado actual después de el Congreso de la Sociedad Americana de Hematología. No quisiera seguir sin agradecer a los directivos de la agrupación por haber pensado en mí para esta conferencia. Y aquí aprovecho la ocasión para invitarles a todos a visitarnos en Barcelona, donde no sé si tenemos el mejor hospital del mundo, pero sí que tenemos, yo creo, el más bonito. Pueden ver aquí el edificio histórico de un discípulo de Gaudí, donde hemos estado hasta el año 2009, y detrás el edificio actual del hospital, muy funcional y muy bien conectado.
Bien, sin más preámbulos, lo que voy a desarrollar en los próximos 35 minutos es una muy breve introducción a la fisiopatología molecular de la leucemia mieloide aguda. A continuación, pues, cómo nuestro grupo ha contribuido en los dos últimos congresos de el ASH. Me referiré de modo particular, como antes se ha indicado en la amable presentación que me han hecho, intentar revisar la situación de el grupo funcional genómico caracterizado por mutaciones en el complejo cromatina-spliceosoma, y finalmente una diapositiva de resumen de lo mejor de ASH 2020 en relación a la LMA. Estos son mis conflictos de interés. Y vamos a empezar. Bien, como todos saben, los métodos diagnósticos y de caracterización de la leucemia mieloide aguda han evolucionado a lo largo de los años, desde la morfología y la citoquímica hasta las más complejas técnicas de biología molecular utilizando secuenciación masiva o Next Generation Sequencing. Ello ha permitido conocer mucho mejor cuál es la trayectoria evolutiva de la leucemia mieloide aguda, de cómo se desarrolla y también de cuáles son posibles dianas terapéuticas. Muy en resumen, se piensa que las primeras mutaciones, el evento primario, son alteraciones que aparecen en genes reguladores epigenéticos y que con ello no es suficiente para desarrollar la leucemia aguda, y que es preciso un segundo paso de mutación en el cual se activan señales proliferativas y de inhibición de apoptosis, y ello permite la expansión de la clona leucémica. Pero además, durante la trayectoria y hasta el diagnóstico de la enfermedad, se forman otras subclonas que en el momento del diagnóstico no son predominantes, pero que definen la leucemia mieloide aguda como una enfermedad que no es monoclonal, sino que es multiclonal. En el momento del diagnóstico, que cuando entra en remisión la clona predominante disminuye muchísimo, las otras pues disminuyen proporcionalmente menos porque son menos cuantiosas, pero que si el enfermo no está curado, que como sucede en la mayoría de los pacientes, pues aparece una recaída que puede ser de la clona predominante al diagnóstico o puede ser de una clona residual distinta a la del diagnóstico, que a su vez evolutivamente adquiere nuevas mutaciones. Bien, esto es una trayectoria darwiniana que evolutiva, que hace entender cada vez más la importancia del estudio mutacional de la mieloide aguda. Aquí se reflejan los genes más frecuentemente mutados en los pacientes candidatos a quimioterapia intensiva a la izquierda y en los pacientes mayores a la derecha, y puede verse que hay unas ciertas diferencias, que los jóvenes predominan mutaciones de FLT3 y LPM1,
y en cambio los mayores de reguladores epigenéticos. Aquí les presento nuestra propia casuística en pacientes hasta 70 años. Hemos hecho secuenciación masiva en 391 pacientes y tenemos como mutación predominante la de NPM1 seguida de DNMT-RSA, de FLT3, de TET2 y otras. Pero el estudio mutacional no es solo importante al diagnóstico, sino también en la recaída, porque como consecuencia de la trayectoria evolutiva que antes mencioné, puede haber mutaciones que desaparecen, otras que permanecen y otras que se añaden y que hacen que la mutación inicial no se detecta. Es decir, que hay un cambio y por ello es muy importante el hacer este estudio también en las recaídas. Adicionalmente, existen ya fármacos que permiten tratar pacientes en recaída con terapia dirigida a dianas moleculares y por tanto insisto en esta necesidad del tipaje molecular en esta fase. Por ejemplo, en caso de mutación de FLT3, pues hasta un 30% pueden tener un perfil diferente en cuanto a estas mutaciones entre el diagnóstico y la recaída, que son, siendo lo más frecuente, pues que un paciente que tenga mutación negativa al diagnóstico se transforme en mutación positiva en la recaída. Bien, consecuencia de todo ello es que las vías de señalización intracelular y los factores de transcripción, los factores involucrados en la apoptosis, los receptores de superficie estén alterados en las células progenitoras leucémicas y en consecuencia de ello, pues como dije, se adquieren nuevas mutaciones que son tributarias de tratamiento dirigido. Paso ahora ya a la experiencia de nuestro propio grupo que se ha presentado en ASH tanto en 2019 como en 2020. Este es nuestro grupo cooperativo que se llama CETLAM, que es de estudio y tratamiento de leucemias agudas y mielodisplasia. Es un grupo algo menor que PETEMA, pero muy cohesionado y que trabaja desde hace prácticamente 30 años. Siempre lo hemos coordinado desde San Pablo y aquí pueden verse la distribución geográfica de los hospitales que participan en nuestros protocolos. Bien, el primer trabajo que quiero comentar es que lo presentó Ana Garrido de nuestro hospital en ASH, ha sido el análisis de la evolución de nuestras estrategias de tratamiento durante 25 años y a observar cómo los resultados han ido mejorando a lo largo del tiempo. Hemos ido aplicando diferentes esquemas de inducción y consolidación en 4 protocolos consecutivos que bueno, han reclutado más de 1.700 pacientes de forma prospectiva y en el que lo más importante ha sido que el tratamiento post-consolidación con o sin trasplante se hacía en base a características clínicas, pero particularmente desde hace prácticamente 18 años
teniendo en cuenta aspectos como la enfermedad residual y también los estudios de ciertas mutaciones. Pacientes de buen pronóstico no se trasplantaban en primera remisión y el resto de pacientes o recibió un autotrasplante o un trasplante alogénico. Bien, esto es las características de la serie en pacientes hasta 60 años. Hay bueno, una mediana de edad que es ligeramente distinta, pero bueno, el margen es de solo de 42 a 48 años, pero al ser tantísimos pacientes, pues la diferencia es significativa. Y también, bueno, puede verse la distribución según la clasificación citogenética, pues en la cual, de nuevo, aunque parece todo balanceado, esta proporción más alta de casos adversos en el último protocolo hace que la diferencia en distribución sea significativa. Bien, los resultados en términos de remisiones completas han mejorado a lo largo de los años. En conjunto, los últimos dos protocolos tienen una tasa de remisiones de casi el 80%, con un 11% de pacientes refractarios y una mortalidad de en torno al 10%. Y según el subgrupo genético, se puede ver como prácticamente el 90% de los pacientes con leucemia CBF o cariotipo intermedio, de riesgo intermedio, pero con genotipo favorable, pues tienen altísimas probabilidades de entrar en remisión, del 90% casi, y en estos dos pacientes de casi el 100% en la mutación bialélica de cepa, con muy escasa quimioresistencia, y en cambio, a medida que vamos analizando grupos de riesgo mayor, pues la tasa de refractariedad llega a ser de un tercio de los pacientes. Aquí se puede ver cómo hemos ido mejorando a lo largo de los años. Estos son los dos primeros protocolos del 94 y del 99. Y aquí tenemos el del 2003 y el del 2012. Y vemos que ha mejorado la supervivencia global, libre de evento, y en buena parte es por una disminución en la tasa de recaídas al hacer una terapia por remisión más ajustada en los protocolos más recientes. Bien, la supervivencia está detallada aquí en los tres grupos de pronóstico según la citogenética, tanto la supervivencia global como libre de evento, como la incidencia acumulada de recaída han mejorado, y eso en buena parte, como dije, es debido al mejor ajuste de la terapia por remisión y, muy importante, a el aumento de la proporción de pacientes en los que se hace un trasplante alogénico. Estos son datos desde el diagnóstico. Por tanto, puede verse que el 41% de nuestros pacientes hasta 60 años recibe un trasplante alogénico, y además el tiempo de remisión al trasplante se ha acortado en los últimos años. Bien, esta mejora se ha observado en todos los grupos pronósticos a lo largo y también teniendo en cuenta los distintos protocolos, es decir, que los tres grupos citogenéticos han mejorado resultados, salvo las recaídas, que no hay diferencia significativa en los tres
en los diferentes protocolos en el grupo adverso. Y otro trabajo que presentamos en ASH es un análisis más pormenorizado de el último protocolo que tenemos aquí, el ensayo del 2012 en pacientes hasta 70 años, un tratamiento de inducción y consolidación breve y seguido de una estratificación del tratamiento en función de los dos factores principales que son la genética y la persistencia de enfermedad residual mínima. El grupo favorable es aquel que no tiene factores genéticos adversos ni enfermedad residual mínima, post-consolidación. El grupo desfavorable es el que tiene genética adversa o cualquier grupo genético pero con enfermedad residual positiva, y el resto se considera grupo intermedio, es decir, citogenética intermedia pero sin mutaciones favorables ni mutaciones desfavorables y sin enfermedad residual mínima. Bien, la tasa de remisiones según los grupos, pues vuelvo a presentarla aquí en este mismo protocolo, y puede verse que en los pacientes de riesgo adverso por citogenética, la tasa de remisión completa es del 56%, muy inferior. Los datos de refractariedad y de inducción se mantienen como en el anterior estudio, sin que realmente haya un aumento significativo entre los menores o igual de 60 años y los mayores de 60 años y hasta 70 años. Bien, esto es como quedó después en la asignación del riesgo, teniendo en cuenta genética y enfermedad residual. Y estas son las curvas de supervivencia que son muy favorables en el grupo de buen pronóstico genético. En el grupo intermedio, la mediana de supervivencia está prolongada respecto al adverso, pero muchos de estos pacientes acaban falleciendo. Curva de supervivencia libre de evento. Y de forma interesante, en los pacientes que tienen una leucemia CBF y los que tienen una citogenética intermedia pero genotipo favorable, tienen el mismo pronóstico, y en el grupo adverso, los que tienen citogenética adversa tienen peor pronóstico que los que tienen intermedia con genotipo adverso. Bien, estas son las curvas que tienen en cuenta no solo la genética, sino también la enfermedad residual en los tres grupos pronósticos que definimos. Y al analizar la enfermedad residual en cada grupo genético, pues se ve que las curvas son claramente diferentes en los tres grupos, pero en el intermedio no se alcanza la significación estadística. Bien, pasemos ahora, cambiando de tercio, como dicen los taurinos, vamos a pasar a revisar el grupo genómico con alteraciones en la cromastina o en el spliceosoma. Bien, y para ello es muy importante entender la patogenicidad de los defectos de splicing. El splicing es el proceso en el cual se cortan en el paso del DNA al RNA los intrones y se fusionan
la, la transcripción de los exones. Entonces, esta maquinaria es muy importante porque regula diferentes mecanismos intracelulares y si están alterados este mecanismo, pues se alteran las funciones y la expresión de muchísimas mutaciones dentro de la célula leucémica. Y además el entender los mecanismos de splicing y las mutaciones en este complejo da luz sobre cómo pueden encontrarse dianas terapéuticas dirigidas a las alteraciones moleculares de los genes del splicing. Bien, el grupo de la cromatina spliceosoma en la leucemia mieloide aguda y las mielodisplasias es muy importante y se define por mutaciones que alteran la regulación epigenética, también como aquellas que afectan a los factores de splicing, de la coesina, a factores de transcripción y a modificadores de la creatina, de la cromatina. Es decir, estas mutaciones afectan a otras que no son propiamente de este grupo. Las más frecuentes son mutaciones en genes tipo SF3B1, U2AF1, SRSF2 y ZRSR2. Y la CS-AML comparte características clínicas con la LMA secundaria y por tanto comparten también el mal pronóstico de la LMA secundaria. Bien, estas son una descripción de las mutaciones de splicing y puede verse pues que estas mutaciones están aumentadas en la LMA secundaria comparada con la LMA de nodo. Están claramente muy aumentadas y también están aumentadas en los pacientes con síndrome mielodisplásico. El grupo funcional de LMA con alteraciones de cromatina y de splicing, de los genes de las riboproteínas de splicing, pues estuvo individualizado gracias a este trabajo fundamental de Papa Emmanuel, Donner y Campbell, que se publicó en New England Journal of Medicine en 2016. Es un trabajo extraordinario que hay que leer no solo el trabajo, sino también el suplemento, que tiene más de 270 páginas, pero que define 14 categorías y 11 grupos funcionales. Y el grupo del splicing y la cromatina, en su serie, comportó el 18% de todos los casos. Estos son pacientes hasta 65 años. Bien, en nuestro grupo cooperativo también hemos analizado la frecuencia de los distintos grupos funcionales en nuestros casos y hemos observado que las mutaciones en la cromatina y en el splicing se observan en un 25% de la serie analizada de 375 pacientes. Y dentro de este grupo se puede ver los distintos genes que están involucrados en este subgrupo. Y aquí
aparecen las mutaciones o las conmutaciones en este subgrupo. Las mutaciones de cromatina y de spliceosoma, como comenté, al relacionarlos con la leucemia mieloide aguda secundaria, pues tienen mal pronóstico en términos de supervivencia. Estos resultados también se confirman en otro trabajo que ha aparecido recientemente en hematológica del grupo de leucemias del norte de Italia, en 419 pacientes, en los que observaron un 17,6% con mutaciones de cromatina splicing, y que respecto a otra, a la leucemia de novo o la secundaria, este grupo de pacientes fue mayor, con menos leucocitosis, con más displasia multilínea y con una supervivencia del 30% versus 17 en la leucemia secundaria y 61 en la leucemia de novo. Y que el trasplante alogénico mejoró los resultados en los pacientes con este subgrupo de LMA. Aquí puede verse la citogenética de los tres grupos, predominio de cariotipos normales en las de novo, predominio de cariotipos complejos en las secundarias y también un cariotipo normal predominante en las que tuvieron mutaciones en cromatina o splicing, pero a nivel molecular con alteraciones que tuvieron mal pronóstico. Aquí puede verse la curva de supervivencia actuarial en este estudio, con pronóstico intermedio del grupo CSLMA. Y aquí puede verse el beneficio del trasplante alogénico, que fue evidente en prácticamente todos los grupos, aunque este grupo fue una tendencia únicamente, probablemente debido al limitado número de pacientes incluidos. Bien, el descubrimiento de estas mutaciones abren la puerta al estudio de agentes terapéuticos dirigidos a estas mutaciones, y únicamente destacar que ya hay varios de ellos que han llegado ya a la fase de ensayos clínicos. Bien, únicamente creo que es una diapositiva para añadir otros estudios presentados en ASH que creo que vale la pena revisar. No lo haré yo ahora en detalle, pero el resumen es que se han presentado en ASH 2020 nuevas combinaciones para aumentar el beneficio de nuevos agentes, como inhibidor de FLT3 y quimioterapia, en concreto gilteritinib o quizartinib, o inhibidores de FLT3 y venetoclax, o venetoclax asociado a quimioterapia e inducción. También se han presentado estudios sobre biopredictores de respuesta a nuevos agentes, en particular pues, en los buenos resultados que se han obtenido con venetoclax en la leucemia mieloide aguda con mutaciones de IDH. También nuevas formas de inmunoterapia, concretamente resultados prometedores con el magrolimab, un monoclonal anti-CD47, o con flotezumab, un biespecífico frente a CD3 y 123, y también un abstract importante que fue
impacto de los factores socioeconómicos en el pronóstico de la LMA, mostrando un peor pronóstico en los pacientes de raza negra respecto a los que eran de raza caucásica. En resumen, la LMA es una enfermedad heterogénea desde el punto de vista molecular, que precisa una caracterización profunda de los pacientes, de los casos, por métodos de inmunofenotipo y genéticos, que el grupo que tiene mutaciones en cromatina o splicing es un grupo funcional individualizado con mal pronóstico, que la terapia debe ser adaptada al riesgo, que los mecanismos, que la terapia dirigida a dianas moleculares y antigénicas abre nuevas perspectivas, y que en el último ASH nuevos agentes y nuevas combinaciones se presentaron, y seguro que lo continúan haciendo en un futuro próximo. Solo acabar con esta diapositiva para aprovechar de nuevo para agradecer la invitación y para anticipar que el futuro en esta enfermedad por fin ha llegado, después de otras enfermedades como los linfomas, el mieloma, la LMC. Por fin parece que es el momento de la leucemia mieloide aguda. Muchas gracias por la atención. Bueno, pues muchas gracias al doctor Jordi Sierra por esta conferencia, donde nos ha hecho un repaso en muy breve tiempo de los avances moleculares y terapéuticos que se vislumbran para el tratamiento de esta enfermedad, y como efectivamente él concluye, pues vemos que ya hay un horizonte nuevo para una enfermedad que pues prácticamente todos decíamos pues que hay que darle a la leucemia mieloblástica aguda que no fuera más que un 7+3, ¿no? Pero bueno, en lo que se animan nuestros colegas de América Latina a hacerle algunas preguntas al doctor Sierra. Bueno, quiero comentarle que en este momento, doctor Jordi, bueno, pues hay 830 personas enlazadas en la sala con nosotros, y bueno, pues muchos de ellos de México le envían saludos, de Cuba, tenemos gente enlazada de Venezuela, de Perú, de Bolivia, por supuesto, de Costa Rica, de Cuba, España, Argentina, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, y bueno, pues prácticamente de toda América Latina. Es un gusto que nos estén acompañando, porque bueno, pues en realidad esta plática es una actualización para todos los que de alguna manera estamos involucrados con el tratamiento de estas enfermedades. Bueno, hay toda clase de preguntas. Me gustaría empezar con las preguntas más sencillas y bueno, partiendo del hecho que en nuestro foro tenemos de todo, desde la parte médica hasta tenemos químicos, biólogos. Dos preguntas sencillas, pero bueno, a lo mejor para contextualizar la enfermedad. El diagnóstico de una leucemia mieloblástica aguda en general, en el momento que está, consideramos en un adulto que ya de antemano tener una LMA es de mal pronóstico. Y por otro lado, otra pregunta y una vez en continuo, si hay tantas diferencias en el estudio genético molecular de este tipo de leucemias, ¿por qué en el tratamiento convencional de quimioterapia en el adulto los porcentajes de respuesta eran muy similares o siguen siendo similares? Creo que se refiere a lo mejor en los centros donde no hay trasplante, básicamente homologando a los pacientes que solamente reciban quimioterapia. Adelante, por favor, Jordi. Bueno, respecto a la primera pregunta, que es si todavía el diagnóstico del LMA es un diagnóstico sombrío en cuanto al pronóstico.
A ver, de entrada, obviamente es una enfermedad muy grave, ¿no? En conjunto, pero realmente los resultados han mejorado de forma muy notoria, sobre todo en los pacientes con leucemia promielocítica aguda, que no he tratado este eh, subgrupo en esta presentación, y también en los pacientes con leucemia CBF o con citogenética intermedia y mutaciones de cepa o FLT3 mutado y perdón, NPM1 mutado y FLT3 no mutado o de ratio baja. Estos enfermos tienen hoy en día un 60% de probabilidad de supervivencia a largo plazo, equivalente a curación, entre un 60 y un 70% sin necesidad de trasplante. Entonces esos pacientes, pues todavía hay espacio para mejorar, porque hay todavía un 30% de recaídas, incluso de estos de buen pronóstico. Pero en el resto, pues yo diría que en el grupo intermedio, de riesgo intermedio, pues los resultados han mejorado, sobre todo debido a hacer más trasplantes, mayor acceso al trasplante. Y en los de mal pronóstico, pues realmente la mejora ha sido muy escasa. Bien, antes teníamos supervivencias a largo plazo que prácticamente eran de menos del 10% y ahora quizá estamos alrededor del 25 o 30%. Pero es decir, que si uno no tiene una leucemia de buen pronóstico genético, todavía la mayoría de pacientes va a fallecer por recaída en general. Es decir, que hay que seguir trabajando. Pero bueno, lo que sí tenemos es progresivamente más agentes. Es decir, en pacientes jóvenes, hablando de jóvenes hasta 65, 70 años, pues realmente, ¿qué tenemos? Tenemos en los que tienen mutación de FLT3, tenemos midostaurina asociada a quimioterapia, y en los que son de buen pronóstico genético, sobre todo en las CBFs, tenemos Mylotarg para añadir al 3+7. En pacientes que son candidatos a quimioterapia, la quimioterapia se ha de seguir dando, y en estos subgrupos pues se debe añadir un tercer fármaco para mejorar los resultados. En los pacientes mayores, pues la asociación de venetoclax e hipometilantes pues ha sido realmente un paso adelante, porque se alcanzan remisiones completas de más del 60%, y que, bueno, pues a los 2 años con venetoclax y azacitidina casi un 40% de pacientes siguen vivos y en respuesta. Vale. Bueno, creo que ya has respondido varias de las preguntas. Una pregunta que nos hace es, si tú en tu centro tienes experiencia para la medición de enfermedad residual mínima a través de citometría de flujo en pacientes que tienen ya sean mutaciones en FLT3 o de la nucleofosfamida NPM1. Bien, nosotros hacemos en los pacientes citometría, y los que tienen un marcador de PCR cuantitativa, esto lo hacemos sistemáticamente. Entonces, para valorar si persiste enfermedad residual, en las leucemias CBF, core binding factor, y en las que tienen mutación de NPM1,
miramos, hacemos la evaluación por PCR. Si en el resto de casos, pues la hacemos por citometría y además por expresión de VT1, que en nuestras manos también es muy, muy valorable. Vale. Sí. Sí. Hay otra pregunta que nos hace, es en específico un colega, que es en relación a la encontrar pacientes que tengan mutaciones como el DNMT3, que pueden visualizar diagnósticos diferenciales como una leucemia mielomonocítica crónica, mielodisplasia. Si estos se podrían beneficiar con la 5-afastatina. A ver, fuera de estudios de investigación, nuestro análisis mutacional incluye los genes de la clasificación de la European Leukemia Net. Es decir, miramos reordenamientos de CBF, miramos NPM1, miramos FLT3, TKD e ITD con ratio alélica, miramos mutaciones de ASXL1, miramos de RUNX1 y miramos de P53. Esto aparte de la clasificación citogenética convencional. Y entonces el DNMT3A, el significado pronóstico todavía es controvertido. Además es una mutación iniciadora que se puede observar en pacientes en remisión completa sin que ello confiera un mal pronóstico. Por tanto, no la hacemos de forma rutinaria. Y después, para distinguir entre mielodisplasia y leucemia mieloide aguda, pues utilizamos los criterios clásicos que son pues la disematopoiesis y la proporción de blastos en médula, y luego que hay alteraciones que son mucho más propias en la mielodisplasia que en la LMA. Muchas gracias, Jordi. Bueno, ya para casi concluyendo, hay una pregunta que nos hace un colega que además te manda saludos, de México, nuestro colega Luis Mario Villela. Y bueno, una de las preguntas que él te dice, si la intención de tratar ese tipo de pacientes es curar, y dado que hay un 50% de pacientes que la curva de supervivencia cae en bajo riesgo, ¿por qué no ofrecer en estos pacientes desde un principio el trasplante como intensificación? Bueno, gracias a Luis Villela por la pregunta y saludos muy cordiales. Él estuvo con nosotros más de un año en nuestro departamento. Bien, el trasplante, como dije, es trasplante alogénico, es nuestra opción preferida para todos los enfermos que no tengan genotipo LMA de genotipo favorable. Hay algún grupo, sobre todo en Francia, que si son de riesgo intermedio y no tienen enfermedad residual, pues le hacen un trasplante autólogo, pero nosotros vamos al trasplante alogénico. Yo creo que es muy importante al momento de hacer la indicación del trasplante, pues calcular también el riesgo del trasplante para decidir si se hace en primera remisión o más allá, ¿no? Pero en cualquier caso, nuestra práctica habitual es hacer trasplante alogénico, sea de donante emparentado, no emparentado con identidad alélica 10 de 10,
haploidéntico o no emparentado con identidad 9 de 10. Este es el orden de preferencia, por tanto, HL idéntico hermano, 2 no emparentado 10 de 10, 3 haplo, 4 no emparentado mismatch, y en caso de que el paciente sea de bajo peso y no tenga una edad superior a 55 años, antes del no emparentado con un mismatch, consideramos el cordón para hacer trasplante. Ok, y ya por último, porque ya para no entretenerte más, Jordi, dos preguntas. La primera es, experiencia en niños, si los protocolos de tratamiento en niños se basan a la inversa con base a la experiencia que se tiene en adultos. Y la última, tu experiencia con Gemtuzumab. Gracias, Jordi. Sí, a ver, en pediátricos, los pediátricos de mi hospital los trata el departamento de pediatría, pero los esquemas de quimioterapia son prácticamente iguales que los nuestros. Y yo diría que en niños, los que tienen riesgo citogenético intermedio se trasplantan menos que en adultos, ¿no? Y aún así tienen supervivencias muy positivas. Y ellos probablemente, primero, la buena tolerancia a la quimioterapia, pero también a que las características biológicas de la LMA del niño son algo mejores que las del adulto. En cuanto a Gemtuzumab o zogamicina, pues sí que tenemos experiencia. La verdad es que lo empezamos a utilizar ya muy pronto, hacia el 2005. Creemos que en nuestros protocolos actual estamos indicándola en el grupo de leucemia core binding factor y en los otros genotipos favorables, no en riesgo intermedio ni en adverso. Y lo que es importante es que haya una distancia mínima de 2 meses entre la administración de Gemtuzumab y un trasplante, sobre todo trasplante alogénico, para evitar el desarrollo de venoclusiva. Entonces, estamos utilizando las dosis de 3 miligramos metro cuadrado, que son mucho más bajas que las que se describieron al principio asociadas a venoclusiva. Pero es una opción para ese grupo de pacientes. Pues en verdad es un verdadero placer haberte escuchado, Jordi, sobre todo por tu gentileza y el tiempo que nos has dedicado. Te mandan saludos varios colegas de México, por supuesto que han estado contigo. Luis insiste nuevamente que te agradece y te manda saludos. El doctor Juan Francisco Zazueta, que también estuvo contigo. Saludos de Perú, de Bolivia. En fin, estamos cerrando, bueno, no cerrando, bueno, tu presentación, por supuesto, con 900 personas de toda América Latina. Doctor Oscar, pues un éxito para esta sesión específica. Muchas gracias, doctor Jordi Sierra. Le agradecemos sus comentarios y su gran capacidad para manejar este tema tan importante para nosotros. Conocimiento, su experiencia. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Pues muchas gracias a vosotros y un saludo cariñoso a todos mis colegas de Latinoamérica. Gracias, doctor. Buen día ya para usted. Gracias, buenas noches. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar con nosotros en la presentación del estado del arte de la leucemia aguda mieloblástica, y muchas gracias a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología por la invitación a esta sesión y poder compartir con ustedes.
Mi nombre es Nidia Zapata, yo estoy en el Instituto Nacional de Cancerología y en el Hospital Médica Sur. Estos son mis conflictos de interés. Yo llevo protocolos de Pfizer y Celgene y soy speaker de la industria. Voy a comenzar hablando acerca pues, que el esquema de 7+3 ha sido un esquema que llegó para quedarse y ya cumplió más de 50 años con nosotros. Este esquema se ha evaluado en múltiples formas, darle 200, darle 100 miligramos de citarabina versus darle idarubicina, darle daunorubicina o darle incluso en algunos lugares epirubicina, dosis de 45, dosis de 60, hasta actualmente dosis de 90 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Un lema que siempre hablamos y se comenta mucho con nuestros maestros es que cuando algo funciona, rompe la línea del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que llegó para quedarse y que permanece. Entonces, cuando hablamos del esquema del 7+3, lo vamos a dividir en diferentes grupos etarios, como se hizo hace un momento las preguntas, de que solo el esquema del 7+3 en menores de 55 años, pues tiene una tasa de curación a 5 años de hasta un 45%. En los 55 a 60 años, un 35%. Y en los mayores de 60 años, hasta un 15%. Y es así como vemos que el esquema de 7+3 per se o solo, pues ha sido un esquema que ha beneficiado por mucho a los pacientes con leucemia aguda mieloblástica. Y aquí un poquito del parteaguas, como el doctor Jorge comentaba, el beneficio de ir agregando nuevas drogas a este esquema para poder beneficiar la supervivencia, como podemos ver en las curvas de Kaplan-Meier, en el cuadro de la izquierda, donde son los menores de 60 años que por obvias razones sabemos que este grupo etario va a tener mejores supervivencias y conforme el advenimiento de las nuevas drogas, esto ha ido mejorando. No así en el grupo de mayores de 60 años, en donde muchos de los esquemas no son curativos como en los menores, sin embargo, han sido las nuevas drogas las que han venido a cambiar la supervivencia de estos pacientes. Entonces, en resumen, se habló también un poquito de cómo ha ido mejorando la supervivencia de los pacientes con leucemias agudas mieloblásticas. En general, sabemos que la leucemia aguda promielocítica con el advenimiento de la combinación de ATRA con ATO, pues esta ha llegado a una tasa de curación de hasta el 90%, donde nosotros estamos a punto ya de sacar nuestra publicación con unas tasas de curación del 80% en México, y eso es muy bueno. Este es con quimioterapia, no con trióxido, ya que no lo tenemos en el país. En el grupo del Core Binding Factor, cuando utilizamos esquemas con ozogamicina, Gentusumab, llegamos hasta una respuesta del 75%. Y en combinaciones en adultos jóvenes, con esquemas de 7+3 en diferentes dosis de Dauno, de incluso esquemas tan intensivos como el Flagida, que también han sido utilizados como el grupo del Anderson en el Core Binding Factor, hasta curaciones del 40 al 50%. En los pacientes adultos mayores con esquemas no intensivos, pues la tasa de curación no es tan alta como quisiéramos, hasta de un 20%. Y con el advenimiento de las nuevas alteraciones moleculares, pues esto ha llevado a hacer varios ajustes en el tratamiento. En el grupo del Core Binding Factor, ha ido mejorando. Esta es una publicación del MD Anderson en donde ellos demuestran que agregando el Gentusumab ozogamicin al esquema, pues está incrementado de manera espectacular la supervivencia a 5 años hasta de un 86% en combinación con un esquema de fludarabina y citarabina. ¿Qué sucede en nuestros grupos de pacientes que están en recaída? Sabemos que los pacientes en recaída, a pesar de que logremos obtener una segunda remisión completa, incluso que los llevemos a trasplante, la supervivencia de este grupo no va a ser tan boyante si los logramos meter en una remisión primera y llevarlos a un trasplante. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos un paciente menor de 55 años que tiene una recaída, pues la supervivencia recaída en meses es de 6.4, con una supervivencia a 2 años del 18% y a 5 años de un 11%.
prácticamente la mayoría de los pacientes van a terminar falleciendo, y estos son pacientes que son candidatos a recibir esquemas intensivos. ¿Y qué sucede con aquellos que son mayores de 55 años? Pues la supervivencia es todavía más mala, en donde a 5 años la supervivencia de este grupo de pacientes se va a un 6%. Incluso aquellos que los llevamos a un trasplante halogénico con una supervivencia de a 6.6 meses, a un trasplante autólogo a 5.2 meses, que prácticamente el trasplante autólogo ya ni se usa, y solo con quimioterapia de consolidación 8 meses. Incluso utilizando esquemas de rescates intensivos en combinaciones con drogas, las supervivencias no va más de algunos meses en pacientes recaídos o refractarios. Es por ello que, bueno, muchos han hablado, incluso el doctor Jorge ha mencionado de la importancia de todas las alteraciones citogenéticas y cómo estas han venido en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud a tener pues diferentes supervivencias. Sabemos que el grupo del core binding factor tiene un impacto importante en la supervivencia y que este grupo de pacientes son los que más se benefician de un tratamiento con tasas del core binding factor de 61 y 55% de supervivencia y la promielocítica de un 81 en adelante. El resto de los grupos pues seguimos todavía batallando, ya que la supervivencia puede llegar a ser solo de un 40%. Y si nos incluimos en el aspecto de las leucemias secundarias a un trastorno mieloproliferativo, mielodisplásico o incluso secundarias a terapias, pues las supervivencias o las respuestas completas no van a ser tan importantes como nosotros quisiéramos. La incidencia de las mutaciones, que esto cada vez nos hemos ido profundizando y con orgullo quiero comentar que finalmente nosotros ya logramos tener nuestro secuenciador y finalmente ya estamos secuenciando a nuestros pacientes para poder obtener cuál es nuestra casuística de mutaciones en nuestros pacientes, ya sea de novo, secundarios, con leucemia aguda, incluso con síndromes mielodisplásicos. Finalmente, pues ver que la incidencia de estas mutaciones no es tan baja, incluso saber que muchas veces no aparecen solas, sino que están acompañadas, y esto le confiere pues diferentes riesgos a los pacientes. Sabemos que muchos años hubo un periodo de silencio en el tratamiento de las leucemias agudas mieloblásticas, que fue el periodo donde muchas de estas mutaciones fueron descubriéndose o describiéndose. Sin embargo, esto no nos daba mucha más información. Es cuando empezaron a observar, y como mencionó el doctor Jorge, el trabajo de la doctora Papamamuil, pues vio que la correlación de diferentes mutaciones nos daba pues un factor pronóstico y un riesgo para este grupo de pacientes. Es por ello que el European Leukemia Net ha solicitado hacer ciertas modificaciones agregando una serie de mutaciones, como podemos observar que esta es la que ellos proponen, agregando mutaciones como el RUNX, el ASXL1, el TP53, el ZRSR2, el NBP1 con el mutado y el tipo silvestre y otras mutaciones por tal. Y comparando el European Leukemia Net 2017 con este propuesto en el 2020 y comparando que las PES y subclasificando todavía de manera un poquito más minuciosa este grupo de pacientes en los mismos riesgos, sin embargo, incluyendo cada vez más mutaciones moleculares, pues nos da una mejor clasificación y de esta manera podemos obtener mejores factores pronósticos y supervivencia de nuestros pacientes. Antes de continuar, es importante y cada vez vamos a mencionar más lo que es la secuenciación, e incluso en todos los trabajos cada vez estamos mencionando más la secuenciación. La leucemia aguda mieloblástica, pues actualmente las nuevas terapias están siendo enfocadas en las diferentes mutaciones. Es por ello que cada vez va a ser más importante tener, por ejemplo, un panel no tan amplio, pero sí no una secuenciación masiva, pero sí ciertos genes para poder ver la presencia o ausencia de ellos, para poder adquirir o adjuntar esas drogas a nuestros esquemas de quimioterapia y poder ofrecerle un mejor beneficio de la supervivencia a nuestros pacientes.
que si no les ponemos estos esquemas y nos guiamos únicamente con el cariotipo. Saber que hasta el 50% de los pacientes, incluso mayores de 50 años, pueden tener un cariotipo normal, y esto no necesariamente significa que no tengan mutaciones moleculares. Es por ello que la secuenciación cada vez puede ser por vía del PCR o secuenciación para poder buscar estas mutaciones que cada vez están siendo un impacto pronóstico más relevante en el uso de ciertas drogas en todos los pacientes con leucemia aguda mieloblástica, ya sea de novo o secundaria. Sabemos que todas estas drogas han sido pues drogas que en los últimos años han venido a cambiar mucho la historia en el tratamiento de las leucemias agudas mieloblásticas. La midostaurina como inhibidor del FLT3, el Gentusumab ozogamicin como el anti-CD33, que como bien comentó el doctor Jorge, mucho inicialmente entró al mercado y se sacó por la enfermedad veno-occlusiva, y se valoró que ajustando las dosis del tratamiento y utilizándolo de manera separada en los pacientes que iban a recibir un trasplante disminuía la incidencia, y habitualmente muchas veces lo utilizan en las inducciones y en una consolidación y no en las subsecuentes para evitar este tipo de complicaciones en aquellos pacientes que van a ser candidatos a recibir un esquema de quimioterapia con una consolidación con un trasplante. El CPX-351 para las secundarias, esta es la forma de citarabina con daunorubicina liposomal que ha venido incluso en pacientes mayores de 65 años de ser una opción terapéutica en aquellos pacientes con leucemias secundarias. El Glasdegib es un inhibidor del HED-Hodge, que este ha sido estudiado con dosis bajas de citarabina, asimismo con inhibidores con hipometilantes como la azacitidina. Inhibidores del BCL2 como el venetoclax, inhibidores del IDH1 y 2 como el enacidenib y el ivosidenib, otros inhibidores como el FLT3 que es el glitteritinib, el CC486 y la azacitidina oral que actualmente ya está aceptada como mantenimiento en pacientes post quimioterapia, inducción y consolidación, no candidatos a quimioterapia intensiva, igual que la de citabina oral como hipometilantes, como terapias de mantenimiento posterior a la quimioterapia. Como ustedes pueden observar, tenemos una batería bastante importante de drogas que no necesariamente todas solicitan o requieren la presencia de una mutación. Sin embargo, muchas de ellas sí, como en pues los IDH, los inhibidores de FLT3, que son drogas que pues sí se requiere y esto incrementa la tasa de respuesta en nuestros pacientes. Entonces, como tratamientos de primera línea actualmente aceptados, tenemos que los pacientes que son candidatos a quimiointensiva, tenemos el 7+3, incluso iniciar con consolidación con dosis altas de citarabina. Se ha visto que en el grupo del core binding factor, ellos inician también con dosis altas de citarabina, dosis de 3 gramos, se ven beneficiados que en dosis más bajas. Y aquí muchos han dicho la controversia de 3 versus 4 consolidaciones. El VYXEOS es el CPX-351. Esta droga incluso se utiliza en pacientes mayores de 65 años en las leucemias secundarias, el Gentusumab ozogamicin, la midostaurina, el glitteritinib, el quizartinib, el crenolanib, el evosidenib y el enacidenib como drogas incluidas a un esquema como el 7+3 o dosis altas de citarabina en pacientes que son candidatos a quimioterapia intensiva. Les voy a mostrar las nuevas propuestas que se aprobaron en este ASH. También tenemos pacientes no candidatos a quimioterapia intensiva, donde utilizamos esquemas menos intensivos. Francamente, ya se ha demostrado que los pacientes que son candidatos a recibir quimioterapia intensiva y que no son pacientes que son pacientes mayores de 65 años se benefician de recibir quimioterapia intensiva siempre y cuando tengan un buen desempeño físico, ya que con ello estos pacientes pueden lograr respuestas o remisiones completas. Aquí un poquito pues son pacientes que tarde o temprano van a terminar recayendo, sin embargo la calidad de vida y la dependencia transfusional va a ser mucho mejor que si recibimos esquemas menos intensivos. Es por ello que sí, siempre se sigue recomendando en aquellos pacientes
pacientes que tienen un buen desempeño físico, poder recibir esquemas de quimioterapia intensiva siempre y cuando tengan un buen desempeño. Y en aquellos que no, podemos recibir esquemas menos intensivos como un 5+2, clofarabina, dosis bajas de citarabina, hipometilantes, solo sin combinados con inhibidores del BCL2, con inhibidores del FLT3, con los inhibidores del IDH y con los inhibidores del Hedgehog. Esta es una combinación que se ha probado, que es el Flagida en combinación con el venetoclax. Desde el 2019 se presentó en el Congreso del ASH, incluso el Anderson está utilizando estas combinaciones, el Flagida en combinación con el venetoclax, en pacientes en primera línea, incluso en los pacientes que tienen las siguientes características. Aquí la mediana edad fue de 48 años, incluso tuvieron pacientes mayores de 60 años con un desempeño físico pues aceptable, 0,1, incluso incluyeron pacientes con leucemias secundarias, pacientes en recaída o refractarios que incluso habían recibido terapias previas, o incluso aquellos pacientes que habían sido trasplantados. Diferentes estadios de riesgo citogenéticos, de riesgo favorable, intermedio y adverso, y con diferentes mutaciones, incluso de mal pronóstico y del spliceosoma. La tasa de respuesta en los diferentes fases 1, 2, 3, las tasas de respuesta fueron muy aceptables en los diferentes grupos, y también incluso la mitad de los pacientes lograron enfermedades mínimas residuales negativas. Esto ocurrió con el primero, con el segundo ciclos de esquemas. Acá las toxicidades, pues es un esquema bastante citotóxico. Sabemos que pues el Flagida solo es un esquema que pues de entrada lo utilizamos en rescates de pacientes recaídos y refractarios, y en combinación con el venetoclax, pues un factor de toxicidad pues va a ser la neutropenia. Y también la trombocitopenia, con la mortalidad relacionada a los 30 días en las fases tempranas de 0 y a 60 días de 11 casos. En cuanto a los efectos adversos, grado 1 y 2, grado 3 y 4 y 5, pues habituales, los esperados, complicaciones infecciosas, bacteremias, y pues muchas de las alteraciones relacionadas a las complicaciones infecciosas, hipotensión, sepsis, hiperbilirrubinemia, incluso alteraciones en las transaminasas. Entonces, aquí pues se concluye que pues este es un esquema que pues es beneficioso en este grupo de pacientes, incluso en pacientes con mutaciones del P53, incluso en pacientes que habían recibido previamente un trasplante, incluso fueron llevados a un segundo trasplante con una media de supervivencia de 9.5 meses, que esto nos da tiempo suficiente para los pacientes a llevarlos a una segunda trasplante halogénico de médula ósea. Acá tenemos las curvas de Kaplan y Meier en los pacientes que tuvieron la supervivencia global, en los pacientes con la recaída libre de progresión, que incluso fueron de 13.4 meses. Concluyen que estos estudios pues es una actividad importante, la combinación de Fludara con idarubicina y venetoclax y citarabina en pacientes incluso recaídos y refractarios, y se presentó en el ASH el fase 3, donde actualmente ya se recomienda. Combinaciones. Aquí es importante, antes de cualquier dar esquemas de quimioterapia, poder realizar, cada vez están utilizando más escalas para valorar la mortalidad relacionada a la terapia. Esto es importante porque antes de poder decidir si nuestro paciente, que muchos años lo hacíamos, si el paciente es fit o no fit, pero lo hacíamos a ojo de buen cubero, como se dice aquí en México, ¿no? ¿Cómo veo al paciente? No, se aguanta. La realidad es que estas escalas pues han venido a evaluar muchas más cosas que solo lo que nosotros vemos. Y muchos de estas escalas que han venido a evaluar y calcular el riesgo de mortalidad,
pues son escalas que utilizan diferentes criterios. Estos son los criterios de Ferrara para poder definir si son pacientes, si los pacientes son candidatos a recibir quimiointensiva. Si el paciente tiene más de 75 años, si tiene comorbilidades cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, que tenga algún tratamiento infeccioso, que incluso esté en tratamiento, que tenga algún déficit cognitivo, que tenga un desempeño físico, que esto es lo que hacemos habitualmente con nuestra evaluación ocular. Pero si realmente utilizamos las escalas, aquí les dejo las páginas, son incluso muy sencillas de realizar. Uno se mete y con esta manera, con estos calculadores, pues uno ya puede determinar el riesgo, se los da, y este es el riesgo de que el paciente pueda fallecer si nosotros decidimos dar una quimiointensiva, ya que estas escalas evalúan muchísimos factores, como si el paciente tiene alguna arritmia, si tiene si es hipertenso, si tiene alguna enfermedad neurológica. Otras escalas es estas, que también evalúan la mortalidad relacionada, si el paciente tiene una leucemia secundaria o es de novo, qué estatus tiene de desempeño físico, cómo está la albúmina, qué cantidad de blastos tiene, y este nos va a dar un resultado. Cada vez nos estamos apegando más a estas escalas en el aspecto de que pues, nos ayuda a determinar si este paciente va a tener algún beneficio de dar esquemas intensivos o no, ya que actualmente pues tenemos las opciones de no ser tan agresivos y poder tener una mejor calidad de vida en nuestros pacientes, ya que estamos obteniendo nuevas combinaciones y nuevas drogas, como vimos a un inicio. Entonces, si evaluamos nuestros tratamientos como la probabilidad de obtener una remisión completa en nuestro grupo de pacientes, independientemente de la edad, pues sabemos que a mayor intensidad de nuestro esquema de quimioterapia o en combinación con otras drogas, la probabilidad de obtener una remisión, ya sea duradera o corta, pues va a depender mucho de la intensidad. Sabemos que las dosis bajas de citarabina es un esquema paliativo actualmente utilizado en todos nuestros pacientes, y con la dependencia transfusional es un esquema que muchos utilizamos en aquellos pacientes que no son candidatos o que no tienen recursos para pagar esquemas más novedosos. Luego tenemos los esquemas con los hipometilantes, que los podemos usar solos o combinados, y esquemas con quimioterapias más intensivas, el 7+3, en donde se agregan otras drogas. Asimismo, con la combinación de venetoclax con hipometilantes o dosis bajas de citarabina, y los nuevos esquemas que actualmente están viéndose en pacientes con diferentes grupos, como el caso de los core binding factors del Anderson, que utiliza fludarabina con citarabina y gentusumab, y otros grupos como igualmente fludarabina, hidarubicina, citarabina y venetoclax. El doctor Jorge habló de la enfermedad mínima residual. Muchos han hablado de la enfermedad mínima residual y muchos han hablado de cómo realizarla. Sabemos que países como América Latina, pues no tenemos todos un cariotipo, no tenemos FISH, no tenemos secuenciación, mucho menos. Y muchas de las enfermedades mínimas residuales en muchos lugares se realiza por citometría de flujo. Es, sin embargo, un marcador importante que nos está ayudando a determinar si el paciente va a tener una recaída temprana o tardía. Es por ello que, bueno, el porcentaje y la profundidad va a depender mucho de la estrategia o la herramienta que yo utilice para poder medir esta enfermedad. También comentó el doctor Jorge que muchas de estas se pueden seguir por PCR. Sin embargo, sabemos que es una enfermedad muy heterogénea y no tenemos un marcador específico para todas las diferentes subtipos de leucemia. Es por ello que pues, muchas veces se sigue utilizando la citometría de flujo. Sin embargo, en aquellos que tenemos un marcador como el NMP1, pues podemos utilizar una secuenciación en donde podemos seguir de manera más profunda este grupo de pacientes y poder valorar si va a tener una recaída molecular, y de esta manera agarrar ese paciente en etapas más tempranas, evitar una recaída pues más importante, masiva en la médula ósea, y poder obtener una mejor respuesta en nuestros pacientes. Sabemos que por citogenética, por FISH, por citometría, por PCR o secuenciación, la profundidad
es el parteaguas que vamos a evaluar. Sabemos que con técnicas como fitocitogenética, pues no son técnicas tan profundas como una secuenciación que pues nos puede llevar a valorar hasta el punto 0,001% de las células y que tengamos alguna mutación. Entonces, cada vez, nuevamente, insisto, que pues nos estamos alejando, no estamos dejando de las herramientas como ni el cariotipo, ni el FISH, ni la cytometría, todas son sumamente importantes, sino que lo que estamos haciendo es incluyendo nuevas herramientas que nos van a ayudar a complementar no solo el diagnóstico y clasificación, sino también el seguimiento de nuestros pacientes con leucemia aguda mieloblástica. Estas son las mutaciones con las que podemos seguir. Hay diferentes subtipos, ya sea por PCR o por secuenciación. Por PCR tenemos las del core binding factor, que es PML, el RUNX y la inversión del 16, el CBFB. Y por secuenciación el NMP1 y si tenemos alguna mutación. ¿Por qué es importante? Bueno, en esta gráfica lo podemos observar. Si tenemos un paciente con citometría positiva y secuenciación positiva, pues es un paciente que va a tener una recaída importante y una recaída en un 75%. Si tenemos una citometría de flujo negativa con una secuenciación positiva, pues bueno, este es un paciente que sí va a recaer. Pero, ¿qué sucede si tenemos una secuenciación negativa con una citometría positiva? La probabilidad no varía tanto, pero si tenemos un paciente con citometría negativa y secuenciación negativa, la probabilidad de que este paciente recaiga es solo de un 25%. Entonces, esto nos está llevando a que tengamos que medir cada vez de manera más profunda la respuesta en nuestro grupo de pacientes. Nuevamente no quisiera terminar, mucho se ha hablado del mantenimiento en la leucemia aguda mieloblástica y pues finalmente algo llegó para quedarse. Antes pues veíamos que los pacientes con linfoblásticas tenían un mantenimiento con 2 años, mucho utilizamos con purinetol, metotrexate y bueno, que no le dábamos a nuestros pacientes. Sin embargo, nunca demostró tener una eficacia como las nuevas drogas. Presento algunos estudios que se han utilizado, dosis bajas de citarabina como mantenimientos, sin embargo, demostraron aumentar la supervivencia libre de progresión, sin embargo, no la supervivencia global. Es por ello que estas drogas pues, no tuvieron gran alcance a largo plazo. Sin embargo, que el azacitidina oral, este es un estudio en el que nosotros participamos, en donde lo participamos en pacientes con leucemia y con mielodisplasia. Este es un estudio que pues incluyeron pacientes, la realidad es que muchos con muchos factores no tan buen pronóstico, incluso se incluyeron pacientes con leucemias secundarias, con desempeños físicos incluso 3, con citogenética desfavorable, o sea, fue mucho de lo que no quieres, esto se incluyó en este estudio. Y aquí se aleatorizó, el paciente podía recibir 1 o 2 consolidaciones, esto era dependiente del investigador, en lo que el paciente pues por alguna o por otra razón ya no era candidato a recibir más quimioterapia intensiva y por ello se iniciaba un esquema de mantenimiento oral con azacitidina. Este estudio pues llegó a demostrar que hubo un beneficio de 9.9 meses a favor de la azacitidina oral como esquema de mantenimiento en pacientes que no eran candidatos a recibir trasplante de médula ósea. Esto a 1 y a 2 años, donde demuestra que el beneficio incluso se encuentra en aquellos pacientes no candidatos a un trasplante, pero que con el mantenimiento incluso había un beneficio en la supervivencia. En el periodo libre de recaída, en la supervivencia libre de recaída, pues incluso hubo un beneficio de 5.3 meses. Otros estudios que han demostrado el beneficio del mantenimiento es el estudio del RATIFY, en donde a los pacientes recibieron midostaurina de mantenimiento. Este solo fue por 1 año, este no se pudo evaluar más tiempo, ya que el estudio así fue, y se comparó con placebo, en donde sí hubo un beneficio de el dar la midostaurina como mantenimiento, pero repito, solo duró 1 año y pues ya finalmente, posteriormente, las curvas nuevamente se juntan, ya que sabemos que los pacientes con la mutación del FLT3 pues son candidatos a sufrir una recaída. Otro estudio que se realizó es con el sorafenib, otro inhibidor de FLT3, este fue un poquito más largo, a 30 meses, en donde nuevamente se demostró el beneficio del mantenimiento con un inhibidor del FLT3 versus placebo. Otros estudios que demostraron son los inhibidores del BCL2. Actualmente se están haciendo
estudios en combinación con otros esquemas en pacientes que son candidatos a quimiointensiva, pero bueno, por alguna o por otra razón, en combinación con el esquema del 7+3 o en combinación con otros esquemas. Actualmente tenemos estudios fase 1. ¿Y hacia dónde vamos? Pues mucho ya habló el doctor Jorge de los diferentes inhibidores. Tenemos actualmente inhibidores del P53, del spliceosoma. Tenemos diferentes inhibidores que actualmente se están utilizando como dianas terapéuticas. Y pues también esto ha sido una parte bastante importante. Sabemos que pues el P53 es un marcador de súper mal pronóstico no solo en la leucemia aguda mieloblástica, sino que en la mayoría de las patologías hematológicas, y no solo hematológicas, sino también en tumores sólidos. Es por ello que estudios actualmente que han demostrado un beneficio en inhibir esta mutación, pues es algo que ha venido a traer todavía un poquito más de esperanza en el tratamiento de nuestros pacientes de muy mal pronóstico. Y quisiera concluir con esta diapositiva donde sabemos que el tratamiento de la leucemia aguda mieloblástica no es solo un esquema, sino que dependerá mucho de qué mutaciones y qué alteraciones, así como la edad, la mortalidad relacionada a terapia y que tenga nuestro paciente. Y muchas veces estos pacientes pueden recibir un esquema de quimiointensiva siempre y cuando tengamos el apoyo multidisciplinario de especialistas, ya que el tener una cardiopatía no contraindice que el paciente pueda recibir un esquema de quimio. También el mantenimiento pues es algo que llegó para quedarse, donde demostró varias drogas como es la midostaurina, el sorafenib y el azacitidina y la decitabina oral, que son esquemas de mantenimiento que actualmente se están utilizando ya en la leucemia aguda mieloblástica en aquellos pacientes no candidatos a un trasplante alogénico de médula ósea. Los inhibidores de BCL2, pues cada vez no solo ya se están utilizando en los linfomas, también ya se están utilizando en los mielomas, en las leucemias, es parte casi la ajonjolí de todos los moles, porque lo están utilizando en prácticamente muchas de las patologías hematológicas. Y el inhibidor del P53, esto pues la realidad es que va a modificar mucho la historia de muchas patologías. Muchas gracias y me abro a sus preguntas. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Nidia por su presentación. Y bueno, antes de pasar a la sesión de discusión, de preguntas, que tenemos varias, bueno, comentarles, dejamos esta nuevamente para la última parte, los próximos eventos, considerando que tenemos cerca de 1000 personas conectadas tanto en línea como en las redes sociales. Y bueno, estas son nuestras próximas sesiones que tenemos en puerta para que por favor las tengan agendadas. No tenemos cambio de horario para que no nos confundamos. Siguen siendo los miércoles a las 17 horas. 31 de marzo, anemia de Fanconi, luego sigue el linfoma no Hodgkin, el linfoma de Hodgkin y una sesión conmemorativa sobre el Día Mundial de la Leucemia Mieloblástica Aguda. Nuevamente, igualmente agradecer a la Sociedad Venezolana. Mañana nos invitan a esta sesión, los que se quieran enlazar. Ya está en difusión en nuestras redes, trombofilia en la gestación. Y bueno, como siempre que lo hemos seguido anunciando, un evento que está organizando, coordinando y tiene el aval del ARNES, el Grupo Latinoamericano de Síndromes Mielodisplásicos, coordina el doctor Marcelo. Ustedes pueden ver ahí las fechas y ya lo tenemos también anunciado en nuestras redes sociales para que igualmente pues sea otro de los tópicos obligados para estarnos actualizando. Y bueno, pues el Simposio Brasileiro de Citometría de Flujo, ustedes pueden ver ahí algunos de los conferencistas que están anunciados para esta sesión. Igualmente el primer simposio de gamapatías monoclonales, 28 y 29 de mayo. Igualmente vamos a seguir promocionando el Grupo de Estudio Latinoamericano de Mieloma Múltiple. Igualmente tenemos este evento que nos están invitando a difundir, el 4º curso teórico práctico de la
secuenciación masiva, perdón, en el diagnóstico de neoplasias hematológicas, igualmente, para difundir. El 17 de abril es el Día Mundial, igualmente, de la hemofilia. Se va a hacer un curso educacional entre la Sociedad Internacional de Trombosis de Hemostasia, mejor conocida como la ISTH, y junto con la WFH, que es la Federación Mundial de Hemofilia. Hemofilia en Latinoamérica, ahí ven el enlace que vamos a estar difundiendo. Es 28, 29 y 30 de abril, es un evento igualmente gratuito. Es prácticamente todo un grupo latinoamericano, además de un grupo que lo organiza Marión y Arlet en conjunto. Y bueno, nada más para que vean el grupo de personas que, además de estar presente el presidente de la Federación Mundial de Hemofilia, tenemos prácticamente de toda América Latina participando en este evento para final de mes, para que igualmente lo tengan dentro de su agenda. Tenemos profesores, por supuesto, de España, de Estados Unidos y pues de América Latina tenemos múltiples profesores. Creo que va a ser muy enriquecedor este intercambio académico que vamos a llevar a cabo. Y bueno, vamos a pasar sin antes hacerles la invitación a que nos visiten en nuestra página, que es ameac.org. Igualmente tenemos ya una app que la pueden descargar de las diferentes listas de aplicaciones, sea para Android o para iOS, y ustedes la pueden descargar, lo pueden ver desde su tableta, desde su teléfono celular, y bueno, pueden ver los eventos, vienen la biblioteca de las sesiones que hemos tenido, también desde ahí pueden hacernos el seguimiento. Así que muchas gracias y pasamos para culminar la sesión con preguntas y comentarios. Bueno, muchas gracias. Estamos ya en la sesión de preguntas y comentarios, el doctor Oscar y con la doctora Nidia Zapata. Y bueno, pues hay varias preguntas, no sin antes comentarle a la doctora Nidia que también hay varias felicitaciones que le hacen por su excelente presentación. Y bueno, sigue viendo el tema reiterativo porque bueno, yo creo que es un tema que a veces se ha tocado poco y valdría la pena tocarlo en otra sesión. El tema de niños. Yo sé que tú ves, doctora Nidia, estás prácticamente dirigida a la atención de pacientes adultos, pero bueno, ¿cuál sería tu experiencia? Hay una pregunta específica que nos hacen en niños en general y sobre todo en primera recaída. Si tú tienes experiencia o has leído en el manejo de los niños, particularmente con ese tipo de enfermedad? La realidad, no tengo ninguna experiencia con niños. Nosotros vemos de 16 en adelante, los AYAs. La realidad es que en los esquemas que nosotros utilizamos en los pacientes recaídos son 3. El Flagida, que es un esquema que ya hemos comentado mucho, el esquema del MEC, que es mitojantrone, topósido, citarabina, y el HAM, que es un 7+3. Es un dosis altas de citarabina con daunorubicina, pero la dosis de 3 gramos por metro cuadrado más la dauno de 60 miligramos. Este es un esquema alemán que también utilizamos como esquema de rescate en pacientes con leucemia aguda mieloblástica en recaída. Vale. Bueno, otra pregunta es, y bueno, hay dos en relación al uso de la midostaurina. Bueno, efectivamente, la midostaurina pues surgió y con la idea, y bueno, está presente con la idea de mejorar el tratamiento en estos pacientes, sobre todo aquellos que tienen la mutación del FLT3. Y si afecta esto, bueno, una es la experiencia con midostaurina y la otra, diferencias en que sean la duplicación interna de tándem ITD versus la TKD del dominio de tirosina quinasa. Si nos puedes hablar un poquito en relación a esto, Nidia, por favor. Sí, claro. Mucho se debe al ratio alélico que se tenga de estas mutaciones. Sabemos que la midostaurina está más dirigida a la ITD, que es como la más agresiva y la más pequeña. La TKD se ha demostrado que, pues sí, es una de las pioneras y muchos de los inhibidores de
del FLT3 pues, fueron proyectados para trabajar con el inicio del sorafenib. Sin embargo, se ha visto que la del ITD es muchísimo más agresiva y el problema de la mutación del FLT3 es que mientras la tengamos inhibida, estos pacientes van a estar bien. Sin embargo, con la omisión de esta dosis, por lo menos un mes, muchos de estos pacientes, al no inhibirlo, van a tener una recaída. Y en este grupo de pacientes, pues ya no vamos a poder utilizar la midostaurina como inhibidor, ya que pues fue un esquema que pues el paciente tuvo recaída sobre este inhibidor. Es por ello que han salido nuevos inhibidores como el glitteritinib, el quizartinib, como nuevos inhibidores del FLT3, que son los que actualmente, posterior a una recaída en un paciente con FLT3, se deben utilizar. Nosotros en México solo tenemos el sorafenib y la midostaurina, y lo que hacemos es prácticamente cruzarlos. Si tenemos un paciente con recursos que pueda pagar la midostaurina, pues ese lo iniciamos de primera línea, es mucho más potente y menos tóxico. La mayoría de los efectos adversos de los inhibidores del FLT3, pues los vamos a tener a nivel de piel. Con el sorafenib vamos a tener mucho Steven Johnson o manifestaciones cutáneas, no así con la midostaurina, y la toxicidad también a diferentes niveles. Y cuando el paciente tiene una recaída, lo que hacemos es cruzarlos en sabiendas que pues va a ser un esquema más tóxico, pero pues no es lo que quisiéramos, sino que antes de lograr la primera remisión completa, lo que hacemos ahí es buscar llevar al paciente a un trasplante alogénico de médula ósea. Vale. Bueno, hay una pregunta específica que hace el doctor Montaño, es que si tú consideras que ahora con todo el perfil molecular, se augura que haya la probabilidad de curación sin necesidad de hacer trasplante. ¿Eso es llegar a eso o finalmente de todas maneras habrá la necesidad de hacer trasplante? El doctor Efrén Montaño y sus preguntas. Saludos, Efrén, muchas gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta. La realidad, lo que sabemos es que dependiendo de los grupos etarios, la leucemia aguda mieloblástica no es la misma enfermedad en niños, en hayas o en adultos. Entonces, si hablamos de manera general, no podemos decir, pero si hablamos por grupos específicos de edad, sí podríamos decir, como comentaba el doctor Jorge Niños, cada vez se trasplantan menos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad como más benévola. Sin embargo, en los hayas se ha visto que en los grupos intermedios, altos y de riesgo favorable, sigue siendo un estándar en el tratamiento los pacientes el trasplante alogénico. Y lo mismo en los pacientes adultos. En el grupo de los adultos mayores, pues no candidatos a quimiointensiva, pues ahí tenemos las opciones no terapéuticas, no intensivas, perdón, terapéuticas, pero sin embargo yo puedo decir por hoy que el estándar sigue siendo el trasplante alogénico de médula ósea en los hayas y en los adultos jóvenes y los adultos mayores, candidatos a quimiointensiva. Claro. Bueno, fíjate que aquí hay una pregunta que creo que es interesante y realista. Creo que el tema de hoy para todos es una extraordinaria actualización de las terapias, de las mutaciones, y hemos escuchado de los paneles. Bueno, escuchamos también tanto a Jordi como a ti, bueno, que tú ya tienes el secuenciador. Y una pregunta interesante que nos hacen, sí, efectivamente, sería lo ideal en todos los pacientes hacerle todo un perfil completo mutacional. Pero dice, pues tenemos que partir de la realidad que en la mayor parte de los hospitales en nuestro país no existe. Y la pregunta interesante es, entonces, ¿cuál sugiere que podría ser el perfil mutacional mínimo necesario, considerando los recursos, considerando que tendríamos que tomar en cuenta para todo paciente con LAM? Aquí quisiera hacer hincapié en la diapositiva del European Leukemia Net 2017 con la actualización del 2020, en donde publicaron ese artículo, está, pues para el que lo quiera, está en línea. Ahí viene una serie de mutaciones que son importantes hacerlas porque aquí amplió un poco más el rubro de riesgo alto. Entonces, si nosotros no hacemos esas mutaciones, nunca vamos a poder clasificar a nuestros grupos de riesgo alto y muchos pacientes se nos van a ir.
Entonces, si nosotros quisiéramos tener un panel mínimo para poder determinar un riesgo, yo les diría que utilicen la clasificación del European Leukemia Net, la actualizada, la refinada, como así la presenta el European Leukemia Net, en donde no tiene el panel de 37 genes, que es como el mínimo que muchas de los comerciales tienen incluido, pero hacer un panel, si quieren, casero, donde incluya por lo menos esas mutaciones, que es el ASX, Splice, ¿no? Que son de las mutaciones mínimas. Pues sí, definitivamente, pues es triste realidad, pero es necesario hacerlo. Digo, es difícil la respuesta, pero como tú bien dices, pues realmente es necesario y hay que hacer las gestiones para poderlo hacer, ¿no? Porque si no, efectivamente nos vamos a seguir quedando como siempre, ¿no? Bueno, doctora Nidia, no sé si quisieras en un minuto y medio darnos una conclusión general de toda la sesión de hoy para ir cerrando las actividades académicas del día de hoy, por favor, doctora. Sí, claro que sí. Muchas gracias y nuevamente a todos ustedes por quedarse a acompañarme a esta sesión y a la agrupación mexicana por invitarme. Nuevamente, creo que es importante saber que la clasificación de las leucemias únicamente con cariotipo y con FISH ya no es suficiente. Muchos de nuestros pacientes se nos van a ir y los vamos a mal clasificar. Sabemos que el apartado de leucemias agudas mieloblásticas, incluso en hayas y adultos mayores, pues la realidad es que la mayoría de ellos van a terminar cayendo en el grupo de riesgo desfavorable, y si no los clasificamos bien desde un inicio, ese grupo de pacientes, no les vamos a poder ofrecer el trasplante como una opción terapéutica. La otra es que desde nosotros habitualmente, desde que el paciente llega, desde un inicio saber si es de riesgo alto o no. Nosotros empezamos a hacer la búsqueda del HLA porque pues el tiempo apremia, no necesariamente tenemos que completar todo el esquema de consolidación para hacer un paciente que puede entrar a un trasplante. Y pues nuevamente ver que pues si el paciente recae, la probabilidad de supervivencia es muy mala, y por ello nos tenemos que apurar y clasificar bien a los pacientes para poderles ofrecer la mejor línea. Cada vez estamos viendo que necesitamos utilizar las mejores balas desde un principio. Si guardamos herramientas terapéuticas para después, tal vez no tengamos ya paciente. Esto lo hemos ido aprendiendo con los pacientes con mieloma, los pacientes con linfoma y actualmente con los pacientes con leucemia aguda. Entonces, si nosotros no clasificamos bien al paciente, pues mucho menos les vamos a poder ofrecer un trasplante. El trasplante es un tratamiento que llegó para quedarse en los pacientes hasta la fecha, con pacientes con leucemia aguda mieloblástica, incluso en aquellos que incluso que no reciban esquemas tan intensivos, que incluso podamos lograr meterlos en respuestas con esquemas no tan intensivos y poderles ofrecer algún tipo de trasplante de intensidad reducida. Entonces, estas son opciones que lamentablemente en un país pobre como el nuestro y como también como América Latina en muchos lugares, pues no te cuentan con todos los recursos. Sin embargo, el esfuerzo se tiene que hacer porque si no nos quedamos totalmente fuera del juego. Entonces, la opción es o trasplantas a todos, si sobretratas para que no se te vayan los pacientes, porque si te quedas cortos, muchos van a recaer y se te van a morir. Incluso sabemos que con el trasplante, muchos de nuestros pacientes van a recaer. Y muchas gracias nuevamente. Excelente conclusión, doctora Nidia. Pues, doctor Oscar, muchas gracias. Y bueno, para concluir el cierre, gracias, por favor, gracias, Carlos. Quiero agradecerle a la doctora Nidia Zapata su excelente presentación. Gracias, doctora, por su experiencia. Creo que es importante para todos nosotros. Quiero agradecerle también este momento por compartir con nosotros pues el tiempo que para ustedes es muy precioso por las gran actividades que tienen. Quiero agradecerles también a todos los miembros de AME y a las sociedades latinoamericanas por compartir con nosotros estas sesiones. Quiero agradecer también en forma muy especial a la licenciada Montserrat de la Teja y a la maestra Jimena Castro, porque es indudable que sin su apoyo esto no saldría como salió. A ti, Carlos, por tu extraordinaria
forma de manejar el evento. Y desde luego también agradecer a Novartis por el patrocinio de la sesión y a JC por la transmisión de esta sesión. Les agradezco infinitamente que participen con nosotros y les deseo buenas noches. Gracias, doctora Zapata. Muchas gracias a Carlos. todos. Buenas noches. Buenas noches.